Con nuestra segunda invitada del día nos enfocamos en el lado oscuro de las llamadas energías limpias, porque para lograr una transición energética que es urgente, según los expertos, es necesario también extraer de nuestro planeta grandes cantidades de materias primas críticas, es decir, minerales no renovables que se usan en las tecnologías verdes, que no solo generan nuevos impactos ambientales y por supuesto nuevas dependencias, sino que también generan nuevos intereses geopolíticos que implicarán inevitablemente en tensiones entre las grandes potencias. Ante esto, hay una pregunta. ¿Cuál es el rol de los países como China? ¿Y puede la guerra en Ucrania analizarse desde esta perspectiva? Pues se lo preguntamos a Olivia Lázaro, ella es becaria en el Carnegie Europe, centrada en la geopolítica del cambio climático y también las transiciones a estas energías que estábamos hablando. Gracias por estar con nosotros, Olivia, esta mañana de jueves. Le pregunto si para lograr entonces estas tecnologías que llamamos limpias se necesita mucha minería, ¿no? ¿Son realmente merecedoras de ese nombre? ¿Hay un punto de equilibrio entre el bien que produce la tecnología y el daño que inevitablemente se le hace a nuestro planeta para poder producir esta energía limpia? Um, there is a lot of re-education to Hay make mucha sure around reeducación this que hacer notion of alrededor de esta green tech. noción de What we tecnologías call clean limpias. tech Lo que is llamamos an energías limpias es assemblage básicamente un of different ensamblaje de components distintos combined componentes minerales que in solar encontramos en panels, in paneles solares, batteries, en in wind baterías, en turbines, and turbinas in lots of eólicas y en things sistemas more. But in order electrificados. to reach the end use utility installation, we need to go Pero through para llegar al different uso final de realms in utilidad which we tenemos do que pasar por varios and this is matices de part that marrón we need to con el be a fin de lot more llegar al verde. conscious of, Y and esa es la parte de la society, que because tenemos it que ser questions mucho más actually conscientes the como sociedad, use of porque energy cuestiona and the esencialmente el uso de la direction of energía travel y la towards dirección del renewable viaje hacia energy, la transición knowing that we energética. will probably have to integrate some notions of material efficiency, material Sabiendo que sobriety as probablemente well going tendremos que forward integrar within the nociones de energy transition, eficiencia o de so as sobriedad not de to materiales a essentially medida que flood the avanzamos hacia la planet on our transición, way to con el fin decarbonize de and on no our way saquear to el planeta save con the la meta de planet. descarbonizar y salvar al clima. And this is particularly important because a lot of the deposits that we're talking about, which will feed into the energy transition and into the demand for clean Y eso tech, es muy are importante, actually porque located muchos de in los depósitos de countries los que hablamos y que irán a alimentar la transición y la demanda where por gas tecnologías verdes and the están dependency ubicados en on países oil and gas climáticamente vulnerables, with a number of en questions América around Latina, África y el gas Indo-Pacífico, extraction and pero gas también en el within fondo the del océano, ecosystem. lo que The genera other thing is preguntas that sobre el rivers impacto de la and extracción en los other ecosistemas systems marinos. are also located in critical ecosystems that actually help to regulate the global climate regime. Lo otro We're es que talking los about the depósitos de Amazon materias basin, primas the críticas Congo que basin, the necesitamos wet forests también of están Asia, ubicados en ecosistemas que and a ayudan a number of regular el key, régimen and climático hotspots of global. biodiversity such as Hablamos de Madagascar, la for cuenca del example. Amazonas, la So we cuenca need del to Congo, la really zona forestal understand húmeda de Asia where it's y going puntos to clave be para la okay to biodiversidad como mine Madagascar. what Entonces these tenemos que mining entender components realmente are dónde going to estará be bien hacer used minería for. para We que sean cannot, utilizados los keep componentes on resultados de dicha expending minería y material no seguir use expandiendo indefinitely. We need to indefinidamente el uso de rationalize the use of materiales. materials. And we also need to make sure, and this is a key important fact or aspect of the Tenemos que transition, racionalizar ese uso not y también tenemos que asegurarnos, y esto es un aspecto importante que aún no está claro, y es que tenemos que tener un marco de trabajo internacional en el que todas las partes estén de acuerdo en dónde está bien realizar minería y dónde no. La razón por la que menciono esto es porque aunque exista una conciencia en el espacio de la OCDE, incluyendo de parte de actores que han sido extraídos sobre el hecho que hay lugares en el planeta, del planeta que son demasiado sensibles desde el punto de vista ecológico para hacer minería en ellos, ese no es necesariamente el caso en China o en Rusia. Y vemos comportamientos por parte de estos dos países que son en extremo nocivos para el tejido social en los países donde realizan explotación. También es extremadamente peligroso en términos del impacto que la extracción tendrá en ecosistemas clave, que son de hecho la línea de vida de la humanidad en el camino hacia la transición. Así que tenemos que ser extremadamente cuidadosos e integrar parámetros ecológicos colectivos en la manera como realizamos trabajos de extracción. ecological parameters within the way in which we do extraction and clean energy transitions going forward collectively. Claro, y es que además, Olivia, hay muchos puntos para analizar y precisamente quería hablar de esta transición energética a las energías limpias, que también obedece, por supuesto, a intereses geopolíticos. Le pregunto cómo se dibuja ese nuevo mapa y quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores, además, el por qué, ¿no?
It's still very much unclear who the Aún no es claro quiénes serán los ganadores y quiénes los perdedores. En este momento, China está muy avanzada en términos de extracción, procesamiento, diseño de energías limpias y capacidad de exportación en términos de la transición energética. Europa tiene muchas cartas fuertes por jugar, particularmente con respecto al desarrollo de Green Tech, el proceso de instalación, así como el potencial de exportación y las transferencias de dichas Green Techs hacia otras regiones del mundo, incluyendo África. Pero hay en este momento una gran reorganización de las cadenas de suministro como resultado de la rivalidad de sistemas con China, con una competencia muy nociva que ha estado ocurriendo, generando el temor que China pueda utilizar en el futuro esas cadenas de suministro como arma, con el fin de avanzar en su propia agenda geopolítica y geoeconómica. Y esta reorganización la estamos viendo en Europa con el Green Deal, con el Plan Repower EU y la Ley de Materias Primas, que son todos paquetes de políticas para asegurar que Europa sea resiliente en términos de acceso y en capacidad de procesamiento de las materias primas necesarias para las tecnologías verdes. Lo estamos viendo en Estados Unidos con la famosa Ley de Reducción de la Inflación, que es ahora más o menos el paquete de políticas industriales y tecnológicas de Estados Unidos, que acelera la transición hacia el desarrollo de tecnologías verdes y las inversiones en la base industrial y de Green Tech en el país en este momento. Sí, Olivia, también hay un argumento muy importante, el cual quisiera que profundizáramos, ¿no? La invasión de Ucrania perturbó la estrategia de la diversificación de Europa, esto hacia las energías limpias como la que estamos hablando. Le pregunto el por qué dice esto. Dos razones muy simples. Ucrania es uno de los países energéticamente ricos en el continente europeo. Tienes muchos hidrocarburos, muchas fuentes de uranio, pero también tiene muchas materias primas y minerales críticos diferentes que son necesarios para la transición energética. Es por eso que la Unión Europea había alcanzado un pacto estratégico con Ucrania en julio de 2021 para diversificar y desarrollar cadenas de suministro relacionadas con dichas materias primas críticas. Y al hacer esto, al tratar de traer a Ucrania hacia una mayor integración económica y política con la Unión Europea, eso incentivaría a Ucrania a seguir el camino de la Unión Europea hacia la transición. El pacto estratégico con Ucrania fue solo uno de dos que la Unión Europea había sellado hasta entonces. El otro fue con Canadá. Hay otros ocurriendo en este momento, pero con la secuencia y la cronología de cómo ocurrió la guerra, podemos notar una cierta lógica por parte de Rusia. El pacto se alcanzó en julio de 2021. Hubo un proceso de subasta de varios depósitos de materias primas en el otoño de 2021 y la invasión comenzó en febrero de 2022. Y el elemento clave que hay que mencionar aquí es que muchos de esos depósitos de materias primas críticas en las que Ucrania es rico están en las regiones que Rusia ha tratado de anexar en el este del país. Ante todo esto, Olivia, le pregunto si cree que esta guerra por los minerales necesarios para esta transición energética está detrás de las motivaciones de Vladimir Putin para invadir a Ucrania. ¿Debe entonces la guerra en Ucrania analizarse en el marco de una estrategia más amplia de Rusia que intenta ejercer entonces una influencia en otras regiones como por ejemplo África o nuestra región de América Latina? I am fundamentally convinced that the war in Ukraine. Estoy fundamentalmente convencida que en el futuro miraremos a la guerra de Ucrania como la zona cero de la guerra por la transición. La razón para ello es que tenemos que mirar los dos grandes actores que mencionaste, Rusia y China. Rusia ha intentado diversificar su economía, aunque no lo parezca, especialmente desde 2014. Dentro de esa estrategia de diversificación energética vemos que hay un intento y una intención de exportar hidrocarburos hacia el este, sabiendo que Rusia era consciente de la intención de la Unión Europea de hacer una transición más allá de los combustibles fósiles, lo que implica que tenía que buscar otros clientes en otras partes del mundo para poder exportar sus combustibles fósiles. Quiere desarrollar una estrategia diplomática nuclear y exportar su expertise en materia nuclear a otros países, y ya lo está haciendo. Hay más del 50% de los reactores nucleares en el mundo siendo explotados con base en la tecnología rusa.
Y luego hay algo clave por comprender, exported on the basis of Russian technology. y es que Rusia publicó en 2020 su estrategia de materias primas críticas, que claramente dice que pretende recuperar la primacía que existía dentro de la Unión Soviética cuando de procesar y exportar dichas materias se trata. The primacy that used to exist within the Soviet Union era regarding El problema es que Rusia ya no tiene la misma base industrial ni la misma capacidad financiera hoy, y eso significa que tiene que reinvertirse. Y eso significa que tiene que reinvertir en su base industrial en casa y necesita complementar eso con otras cadenas de suministro en otras partes, principalmente en el continente africano y en la región de América Latina. most notably indeed in the African continent and in the Latin American region. Y eso pasa por diversas tácticas y estrategias. Vemos, por ejemplo, que el grupo Wagner, que es una especie de brazo armado semiprivado del Kremlin con respecto a la estrategia de defensa y seguridad, ha sido desplegado en distintos lugares de África ricos en materias primas críticas. Defense strategy of the Kremlin. They've been deployed in African theaters that are Hablamos de República Centroafricana, Burkina Faso, Mali, Zimbabue o Camerún. Y no solo la presencia de Wagner lo que me hace sospechar de la intención rusa de diversificar su estrategia industrial y tecnológica, sino también el hecho que el Kremlin ha sellado pactos en materia militar con socios africanos que incluyen investigación en hidrología e investigación de minerales. It is also the fact that the Kremlin has been, striking a number of military accords with African partners. Y luego tiene lazos comerciales con países en América Latina basados en el intercambio y el reforzamiento de interés mutuos en temas de materias primas críticas, muy notablemente con Brasil. Exchange and mutually reinforcing interests on critical raw materials issues, most notably. Así que Rusia ha estado desplegando tácticas muy diversas, tratando de ganar acceso a esas materias primas críticas con el objetivo de convertirse en un poder geoeconómico de la transición energética a nivel global, con la lucha de poder en el sistema de rivalidad actual que China inició. And of the global power transition which is currently at play in the system's rivalry and which China started in the first place. Sí, Olivia, eso por el lado de Rusia, pero ¿qué podemos decir de China? China creó básicamente un incremento del cambio de poder global con la base de varios factores, incluyendo el hecho que desde mediados de los 80 ha sido capaz de integrar verticalmente las cadenas de suministro, particularmente en lo referente a la extracción, el procesamiento, el desarrollo tecnológico y la exportación de tierras raras y otras materias primas críticas, que son básicamente la columna vertebral de la transición energética. Lo que significa que hasta ahora China ha logrado posicionarse como el superpoder global de la transición energética. Y por ende, podría en el futuro, dependiendo de cómo se desarrolle esta competencia con Estados Unidos y la Unión Europea y otros actores, posicionarse como el gran salvador en materia climática. En términos de cómo implementar la transición en casa, pero también ofreciendo servicios de mitigación y adaptación climática a otros países que son vulnerables y que principalmente encontramos en el Indo-Pacífico y en África. Así que hay distintas estrategias de influencia y en este momento vemos un matrimonio por interés entre Rusia y China, que no necesariamente durará mucho en el largo plazo, pero que actualmente funciona muy bien, con Rusia actuando como un poder rebelde y China actuando como uno sistemático y estructurado, tratando de cambiar drásticamente la manera como han funcionado las relaciones de poder en la última década.